Hola, ¿qué tal? Este es el podcast de Ciclismo My Bike, de aficionados para aficionados al ciclismo, con análisis, opinión y actualidad sobre el ciclismo mundial. Hola amigos, estamos aquí en nuestro 13º episodio de nuestro podcast de Ciclismo con My Bike. Quien les habla, Juan Felipe Rivera. Luis Gabriel, ¿cómo estás? Todo muy bien, Juan Felipe, aquí ya pues viviendo el Tour. Vamos a hacer un análisis de los resultados de las primeras etapas, un poco comentando qué significa todo lo que hemos visto en cuanto a resultados, en cuanto a expectativas, en cuanto a qué podemos esperar de aquí en adelante. Y bueno, pues vamos a eso, ¿no? Listo, Gabriel. Hablemos de la primera etapa del sábado. ¿Qué fue lo que sucedió? Tuvimos allí una caída. Tuvimos una etapa grande. Las primeras 3 etapas fueron un homenaje al ciclismo belga por los 50 años de la primera victoria en el Tour de Eddy Merckx. Se dice que en Bélgica no saben qué celebrar. Hace 50 años el hombre llegó a la luna y eso se conmemora en julio de este año. Y hace 50 años Eddy Merckx ganó el primer Tour. Entonces lo que dicen en Bélgica... Más importante es lo de Eddy Merckx. Ellos dicen que Eddy Merckx subió hasta la luna vestido de amarillo. Eso está muy bueno. Bueno, y esos homenajes y esas salidas de diferentes partes siempre se hacen en Europa, ¿o dónde más las han hecho, Gabriel? Hasta ahora el Tour las ha hecho en Europa, por fuera del continente. La única fue en el Reino Unido hace algunos años, pero hasta ahora todas han partido de Holanda, de España, de Mónaco y este año de Bélgica. Usualmente, bueno, han ido a veces hasta Alemania, hasta Suiza, a hacer como un homenaje. Generalmente las 3 primeras etapas es como una oportunidad comercial para el Tour. En alianza con otro país organizan la salida de allá, porque el Tour lleva mucha infraestructura, lleva mucho turismo, mueve las poblaciones por las que pasa, y eso pues eso también es importante para las ciudades. Sí, económicamente eso tiene que jalar mucho la economía de un municipio, de una ciudad, de una región. Ven, en algún momento vi que a Colombia le estaban haciendo ojitos para unas primeras etapas del Tour. Hace mucho tiempo ha corrido un poco ese rumor, hace algunos años, sobre todo 5 años, en los que se hablaba mucho cuando empezó a surgir Nairo y la nueva camada de ciclistas, cuando Colombia estaba invirtiendo en ciclismo con el Colombia Espación, con el Team Colombia, se hablaba de que podía arrancar el Tour en Colombia. Pero la verdad es que por logística y por infraestructura yo creo que todavía no estamos preparados para eso. Por afición sí. Imagínese un derrumbe que nos toque aplazar etapas y cosas de... En la vía Manizales o en la vía Llano. No jodas. Bueno, Gabriel, ¿y en Estados Unidos por qué no? ¿Qué pasa con Estados Unidos? Yo creo que el Tour ha sido un poco celoso de no querer sacarlo a Estados Unidos porque... Por el tema de que no es el país que más bien les cae, y el tema de atravesar el continente con el cambio de horario y lo que eso supone para el desgaste de los ciclistas. Esa es la parte más difícil, pero si hay algún país por fuera de Europa que podría albergar el Tour, sin duda sería Estados Unidos, y puede que se dé en algún momento. Sobre todo ahora, yo estaba viendo en este Tour, las marcas que patrocinan el Tour han cambiado muchísimo. Hay que ver, digamos, por mi verdadero trabajo, porque aquí vengo de aficionado, pero por mi verdadero trabajo sé que las marcas están invirtiendo en otro tipo de publicidad, no tanto en los patrocinios, y eso afecta principalmente al deporte. Entonces uno ya no ve a las marcas de bebidas o de aguas o de carros figurar tanto en el Tour, sino a las mismas marcas de ciclismo. Antes Aquarel, que era una marca de agua, patrocinaba el último kilómetro, y hoy tenemos a Continental. Que es un cambio porque son marcas con menos poder económico para un patrocinio, y eso hace que el Tour también tenga que buscar otros ingresos o que los premios cambien, así que posiblemente eso también afecte un poco el recorrido y lo que vamos a ver en los próximos años. Claro, Gabriel. Bueno, entremos en materia. Entonces, en esta primera etapa, ¿qué pasó con Sagan, Gabriel? Bueno, yo tenía una esperanza ahí que Sagan empezara a repuntar fuerte. Decíamos que las primeras etapas eran un homenaje al ciclismo belga, sobre todo por la forma como estaban planteadas. Eran casi clásicas de primavera metidas dentro del Tour. Etapas largas con caminos adoquinados, subidas y bajadas, repechos explosivos. Y eso pues tenía que mover mucho el Tour. De hecho hubo un segmento adoquinado en el que se presentó un acelerón. En ese acelerón Nairo Quintana lo vi muy bien ubicado. Veo muy concentrado a Nairo este año, ¿sabe? Lo veo y muy maduro, ¿no? Haciendo muy bien la tarea, excepto por el domingo, que ya vamos para allá, pero haciendo muy bien la tarea. Y en ese acelerón hubo una caída.
Fuglsang, ¿no? Un resbalón de Fuglsang que termina la carrera sangrando, ¿no? Se abrió una ceja, se abrió la rodilla, tuvieron que cogerle puntos al final de la etapa, pero la terminó. Iban ¿qué? 60... 45, 50 kilómetros por hora, una caída fuerte, pues 50 en plano, o sea, eso no es bajando, porque bajando llegan a 80, 90, sí. Pero usted imagínese pedalear a 50 kilómetros por hora, se resbala un ciclista adelante y lo barre a Fuglsang, que termina cayendo, golpeando contra un andén. ¿Y cómo vio el drop de Vincenzo? Nibali, la forma como esquiva el corredor, si no lo barre. Sí. Logró saltar con las dos llantas y montarse en el andén. Eso es una movida muy de downhill, ¿no? Yo creo que en algún muy momento Nibali tuvo que practicar el mountain bike, porque le he visto esa jugada muchas veces. En curvas peligrosas le he visto levantar la bicicleta para esquivar huecos, para esquivar ciclistas que van barriéndose por ahí. Es increíble. Pero eso también hizo que la etapa fuera muy nerviosa. Se corrió como una clásica belga, y una clásica belga al final es un desorden en el pelotón. No hay un trabajo de equipos contundentes, sino que todo empieza a jugarse a la lotería. Hubo borbollones en el último kilómetro, hubo nuevas caídas, y así que terminaron sprintando los que no se esperaba. El único de los favoritos ahí metido fue Sagan. Incluso Greg Van Avermaet tampoco llegó a la meta al mismo tiempo. Y Dylan Groenewegen, que era el ciclista del Jumbo-Visma, se cae en el último kilómetro, y uno de sus gregarios, al comprender eso, imagínense la velocidad, o sea, en milésimas de segundo comprende que su líder no está y empieza a acelerar, por el lado, al punto en que pasa por, póngale 3-4 milímetros a Peter Sagan y se lleva el liderato en la primera etapa del Tour. Y ese era Mike Teunissen, un ciclista holandés que viene del ciclocross. Yeah. Venga, y hablemos de un tema ahí de una vez, Gabriel. De una vez va a ir con eso. De una vez, hermano, de una vez. ¿Qué pasa? Que últimamente los ciclistas que están dando mejores revelaciones en la ruta, pues no nacen de la misma ruta, están viniendo de otras modalidades. Egan Bernal de mountain bike, este otro corredor, recuérdame el nombre, Gianni Van Poppel, que viene de ciclocross. Mike Teunissen, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo lees eso? Wout van Aert también del Jumbo-Visma. Bueno, yo creo que pasan muchas cosas. Primero, no es nuevo tampoco. Cuando en otras modalidades se ve un ciclista que puede dar réditos en la ruta, es usual el movimiento, principalmente porque para los ciclistas la ruta paga mejor. Y yo recuerdo que cuando hablaba con Pablo Masuera hace muchos años, él me decía: a mí me gustaría que Egan Bernal llegara a la ruta, porque la ruta les ofrece un mejor futuro a los ciclistas. No, y él en una grabación que vi en estos días, una entrevista que le hicieron, dijo: no, es que yo desde que vi a Egan Bernal sabía que tenía cuerpo de ciclista de ruta. Sabía que iba a llegar allá. Sí. Ahora, hay ventajas que les proveen a estos otras disciplinas a estos ciclistas. El ciclocross, por ejemplo, que es una prueba en unas bicicletas parecidas a las de ruta, por caminos destapados, generalmente llenos de barro y empedrados, les da una habilidad, porque para competir ahí hay que saltar, esquivar huecos, bajar por vías farragosas. Les da una habilidad de control de la bici y de resistencia, que a la hora de llevarlos al pavimento lo pueden explotar más. O sea, una cosa es, si usted va pedaleando a 30, 40 kilómetros por hora por un empedrado y después va con esa misma potencia al pavimento, pues va a volar, y eso es lo que hace que estos ciclistas sean tan hábiles para esas llegadas explosivas de las clásicas de primavera. Y los de ciclocross generalmente compiten clásicas de primavera. El mismo Alaphilippe, que ganó ayer la etapa, creo que también tuvo un momento en el ciclocross, y se le ve la potencia cuando hace esos remates cortos. Y el ciclomontañismo... De acuerdo, pero definitivamente el tema de ingresos pues sí jala mucho. Sí, y el ciclomontañismo les da resistencia. Ahora, Cadel Evans, que ganó un Tour de Francia, también era ciclomontañista, un australiano. Así que esto se ha presentado muchas veces, y cuando hay un talento en una modalidad de ciclismo, usualmente lo llevan a otra. Mire que Mariana Pajón también pasó a la pista, ¿no? Hizo una prueba de pista y ganó Panamericanos, si no estoy mal. No, pues es que esa potencia de esa mujer, Dios mío. Es que tienen unas habilidades que pueden aprovechar en otras modalidades, y eso pues deportivamente les conviene, ¿no?
Mariana Pajón sería muy buena sprinter de ruta, no pensaría yo. Bueno, nos desviamos un poco, pero entonces en esta primera etapa, volviendo a ese tema, entonces el Jumbo-Visma fue el que empezó liderando. El Jumbo-Visma empezó liderando la primera etapa, y la segunda, que ya es la contrarreloj por equipos, es en la que dio una lección, se los comió a todos el Jumbo-Visma en una exhibición de velocidad que dejó a todo el mundo sorprendido. Y salieron en la última parte, ¿fueron los últimos exactamente? ¿O? Claro, lo que sucede es que la contrarreloj, el orden de partida de la contrarreloj es el orden inverso de la clasificación por equipos del día anterior. Entonces hay gente que dice que el Team Ineos de Egan Bernal y de Geraint Thomas a propósito llegó entre los últimos lugares en la primera etapa para arrancar de primero al día siguiente. Arrancaron de primeros al día siguiente y durante casi toda la etapa estuvieron liderando, o sea, impusieron un tiempo de 29 minutos y 17 segundos en una contrarreloj que era más o menos plana, que parecía imbatible, una contrarreloj de 27 kilómetros, es decir, marcharon a 57 kilómetros por hora promedio. El Ineos a 56.5 kilómetros por hora, una velocidad intensa. O sea, estuvieron en ese hot seat ahí, sí, casi todo el tiempo. Estuvieron en el hot seat todo el tiempo, excepto cuando partió el último equipo, que fue el Jumbo-Visma, y el Jumbo-Visma aprovechó muy bien a unos corredores que tiene muy rápidos, como Tony Martin, que es multicampeón de contrarreloj, el mismo Mike Tunison, el mismo George Bennett, y metieron un promedio de 57 kilómetros por hora, con el que llegaron 20 segundos por encima del Ineos. O sea que dieron una lección total. Hasta ese momento todo el mundo comparaba sus tiempos con el Ineos, y todo el mundo sacaba sus cuentas de bueno, vamos bien, vamos mal, pero cuando llega el Jumbo-Visma da una lección, se toma una posición inmejorable, porque ahí tienen a Steven Kruijswijk, uno de los favoritos al Tour, y ya de entrada arranca con ventaja después de esta contrarreloj. Bueno, Gabriel, ¿y qué pasó con el Movistar? El Movistar, habíamos dicho en el anterior episodio que buena parte dependía de esta contrarreloj y que en el Tour Colombia había hecho la peor contrarreloj de los equipos Pro Tour. Pues bueno, no hubo mucha diferencia en esta, llegó en la posición 17 a 1 minuto 05. Sí. De los equipos que tienen favoritos para el Tour, solo superó a dos: al Trek Segafredo, que lleva a Richie Porte, que llegó a minuto 18, y al AG Duerla Mundial, donde está Romain Bardet, que llegó a 1.19, es decir, les sacó 15 segundos y 16 segundos respectivamente, pero perdió un minuto 05 con respecto al equipo de Steven Kruijswijk, y más o menos 45 segundos con respecto al Team Ineos. O sea, ya de entrada esto obliga a que el Movistar tenga que empezar a descontar. Y empezar a descontar es que mañana que tenemos montaña, hoy es martes y estamos grabando mientras se está corriendo la cuarta etapa. Mañana que hay etapa de montaña en descenso y el jueves que hay llegada en alto, ya tiene que empezar a mostrarse el Movistar con lo que tenga, con Nairo, con Landa, con Valverde, con el que sea, pero tiene que empezar a bajar los minutos, porque si no el Tour ya le va a quedar de para arriba. Empieza a coger la noche. Bueno, hablemos de la etapa número 3, de la del día de ayer. Una cosa importante ahí. ¿Qué rescatas de la segunda? Una cosa importante. Rigoberto Urán, el Education First, llega a 28 segundos del Jumbo-Visma, que a la larga es a 8 segundos del Team Ineos. O sea, está muy bien ubicado con respecto a tiempo, es decir, de los que hicieron la contrarreloj, quedaron en muy buena posición el Groupama con Thibaut Pinot, el Education First con Rigoberto Urán, el Katusha quedó bien, pero realmente es que Ilnur Zakarin no creo que tenga mucho para mostrar este año en el Tour, por lo que viene a ser el Giro, y el Mitchelton Scott, aunque los Yates generalmente son irregulares. Pero el otro importante que llegó a un segundo de Ineos fue el Quick Step de Kearney Quick Step, donde está un joven español que es Enric Mas. Se dice que este joven español lo va a fichar el Movistar. Lo más seguro es que Nairo salga del Movistar y entre Enric Mas. Pero eso es un análisis muy... No, y eso ni siquiera es un análisis, eso es información que ya digamos, el periodista del País, Carlos Arribas, ya lo está dando por hecha. Y generalmente él no se equivoca en la información. ¿Y para dónde va Nairo?
Nairo va para donde lo mande este Tour. O sea, de este Tour depende para donde vaya. Todavía no hay confirmación, pero parece ser... Se la tiene que jugar toda. Sí, y lo mismo Landa. Landa también acaba contrato en diciembre y venían 2 jóvenes españoles, Enric Mas y hay otro... y Marc Soler, que ya está en el equipo. O sea, parece ser que lo que el Movistar le va a apuntar es a una renovación. Conservan a Valverde 2 años más porque pues es el patrimonio del equipo, por todo lo que le ha dado Valverde a Movistar, pero al parecer a los líderes los van a... Sí, porque van a cambiar totalmente. Sí, la última vez que hablé con Winner sí lo vi que estaban muy contentos con él. Pero entonces con Winner Aracana, sí. Sí, los gregarios yo creo que no tienen problema. No tienen problema. Pero los líderes sí van a buscar nuevos aires y ahí habrá que ver qué sucede. Bueno, Gabriel, tercera etapa. El show de Alaphilippe. Vamos en contra del log, ¿no? ¿La vio? Yo la llegada de Alaphilippe. Sí. Es increíble la forma como pica en los últimos kilómetros. Esta era otra etapa muy, muy belga, muy al estilo de una clásica, con puertos de tercera, cuarta categoría al final, que son puertos muy empinados, pero de 1 kilómetro, de 2 kilómetros. O sea, tenemos subidas del 8%, del 12% a 1 kilómetro. Entonces es puerto para ciclistas veloces, de potencia. Y de esos, los mejores del mundo son 3, a mi modo de ver. Sagan, Greg Van Avermaet y Julian Alaphilippe. Si es que Egan Bernal hizo un comentario y dijo, no, yo lo vi pasar como una moto. Sí. O sea, que Egan diga eso es porque el hombre venía muy en el momento potenciado. En que arranca Alaphilippe por esa última subida a 15 kilómetros de meta, fue contundente. O sea, yo recuerdo que todo el mundo estaba probando a ver quién, porque además en ese puerto había bonificaciones de segundos y todo el mundo estaba probando meterse en línea, meterse en la punta para ganar esos segundos. Pasaba uno, pasaba el otro, pasó hasta el mismo Movistar, pasó Nairo, pero cuando arrancó Alaphilippe todo el mundo se quedó quieto. O sea, todos lo vieron pasar y dijeron, no, a este no lo vamos a perseguir porque no tiene sentido. Les alcanzó a sacar 50 segundos, creo que en meta fueron 35, y se llevó la victoria. Se llevó el maillot jaune, es un francés. Creo que ayer decía el mismo Tour que han pasado 99 etapas desde la última vez que un francés vistió la camiseta amarilla. 99 etapas son 5 Tours de Francia. O sea, 5 años por lo menos sin ver un líder de Francia en el Tour. Obviamente Alaphilippe no va por la clasificación general total. Él se sabe que después de esta semana o el primer puerto de montaña se relega porque no es un corredor de fondo. Pero sí pone en una buena posición al equipo, el Quick Step, donde justamente está Enric Mas. O sea que ahí vamos viendo cómo se perfila un poco el Tour, sí, y quiénes son los que empiezan a necesitar y demás. Ya los resultados que vimos ayer, también vi un remate muy importante de Egan, donde ganó 5 segundos. Sí, lo que tienen de interesante estas etapas irregulares o que el Tour llama accidentadas es que la llegada en pelotón no es en pelotón, sino que si se pican segundos y si sacan por lo menos una bicicleta de distancia entre uno y otro corredor, se marcan diferencias de tiempo. Y hubo un segundo lote que entró después de Alaphilippe en el que alcanzó a sacar 5 segundos sobre los demás. Y en ese lote estaba Egan Bernal picando muy bien en punta. Y muy interesante que ahí no estaba Geraint Thomas. O sea que ya Egan Bernal le marca diferencias a Geraint Thomas de 5 segundos. Y empieza a moverse ahí el liderato del equipo. Comentábamos ahorita atrás de micrófonos. El domingo en la contrarreloj por equipos, Geraint Thomas entró en punta de lote con el Team Ineos. O sea que si ganaban, él hubiera sido el líder y él empezaba a liderar. O sea, y empezaba a tomar la capitanía del equipo. Pero ya lo que hizo Egan Bernal dice. No, y afortunadamente el Jumbo Visma les ganó, porque entonces el líder del Tour fue otro y los dejó a ellos la pelea interna en el equipo. Y con este remate de Egan Bernal, pues el mejor posicionado del equipo es Egan. Así que ahí está empezando a verse una pelea que no es una pelea casada, es decir, no es una pelea de enemigos, sino es una pelea de simplemente la ruta los está poniendo a cada uno donde debe ir. La situación, exactamente. Sí. La carretera pone a cada corredor en su... Así es. Donde lo tiene que poner. De momento, Julian Alaphilippe va liderando el Tour. A 20 segundos está Wout van Aert, Steven Kruijswijk a 25 segundos. Creería yo que el jueves o el miércoles lo más probable es que Steven Kruijswijk empiece a tomar el liderato del Tour, a no ser que haya un ataque. Egan Bernal es sexto a 40 segundos.
mismo tiempo del cuarto y el quinto, que son George Bennett y Michael Matthews, sprinters generalmente. El séptimo es Geraint Thomas, el octavo es Enric Mas, el noveno es Greg Van Avermaet, también sprinter, y el décimo Wilco Kelderman. Wilco Kelderman es un corredor top 10 que corre para el Sunweb. Hay que tener cuidado con él, pero creo que por detrás ya empiezan a llegar los verdaderos favoritos. Bueno, y ahí tenemos en el puesto 13 a Rigoberto Urán, y tenemos a nuestro otro colombiano, a Nairo Quintana. Rigoberto Urán 13 a 53 segundos, pero lo importante es la diferencia contra Steven Kruijswijk, que sería de 33 segundos, y con respecto a Egan Bernal de 13 segundos. Digamos que esas son las verdaderas clasificaciones del Tour, es decir, Nairo, a todos les restamos 25. Nibali estaría a 35 y Nairo, si buscamos a Nairo, está en la posición 41 a 1.30, o sea, 1 minuto 05 con respecto a Steven Kruijswijk. Tienen que empezar a descontar. Y más o menos 50 segundos con respecto a Egan Bernal, o sea, ya Nairo está cerrando el minuto y hay que empezar a descontar. Desde hoy es una llegada masiva, hoy se espera sprint en la meta. Hoy sí creo que Sagan debería oficializar que lleva la camiseta verde, porque hasta ayer la tenía prestada. Sí, porque todo lo tenía Wout van Aert y Mike Tunisen y Alaphilippe. No, pero Sagan ya está liderando la clasificación de los puntos. Hoy se esperaría un remate de los sprinters y mañana ya deberíamos tener acción en la montaña. Pero mañana, que es una llegada en descenso, tenemos un puerto de tercera categoría, 4 kilómetros y medio al 7%, es un puerto que puede marcar diferencia, y de ahí en adelante tenemos un descenso de más o menos 20 kilómetros. De modo que yo mañana creería que Nibali va a hacer algún movimiento. Tengo, no sé, la corazonada de que Rigoberto Urán va a hacer algún movimiento. Por ese lado también, yo creo que Rigo entró muy bien al Tour y va a hacer un buen trabajo. Concentradito. Va muy concentrado. Obviamente Egan Bernal, todos estamos. Pero el Ineos va a tratar de llegar en equipo y controlar. Los que van a mover la carrera atacando en esa bajada pueden ser Nibali, puede ser Rigoberto Urán y Bardet seguramente. No tenía Bardet en el radar para esa carrera, pero sí le tengo mucha fe a Rigo jueves y miércoles. Y ya el jueves, que es la Planche de Bells, que es una llegada en un puerto de primera categoría, 7 kilómetros al 8.5%. Y lo interesante es que no es, porque habíamos tenido esta llegada a la Planche de Bells en el cierre de la primera semana del Tour siempre, pero usualmente era una etapa plana que terminaba con ese puerto. Pero esta vez tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puertos de montaña. O sea, es el quinto de 5 puertos de montaña, 2 de primera categoría, 2 de tercera, 1 de segunda y después 1 de primera. O sea, mañana tenemos un serrucho, el jueves, perdón, tenemos un serrucho que puede marcar diferencias, y ahí sí esperamos. Ahí sí espero a Egan. A Egan, sí, ahí espero o que ya el Ineos salga a aplastar, o que el Movistar salga a hacer la tarea. Sí, o que Nairo se rompa las vestiduras. Sí, esperaría ahí movimientos de Nairo, de Landa, mejor dicho, del Movistar. Esperaría, este es el día en que el Movistar decide el líder. Este es el día en que el Ineos decide el líder. No, y esta etapa ya nos va a decir mucho de la tendencia y nos va a decir cómo está Steven Kruijswijk también, hay que contarlo. Porque como están las cosas, es el más perfilado para el liderato del Tour, y si se mantiene este día va a ser difícil bajarlo de ahí. Eso sí se lo digo de una vez, porque ya lo hizo en el Giro. En el Giro se mantuvo la primera semana, fue imposible bajarlo de ahí hasta que se cayó lastimosamente, pero nadie le hubiera quitado ese liderato si no sucede eso. Así que así va el Tour. Nos fuimos más de lo necesario, pero bueno, ahí vamos contándoles. Bueno, amigos que nos escuchan en nuestro podcast de ciclismo My Bike, no olviden que aquí les tenemos análisis, más que un resumen es comentar las carreras, qué ha pasado, cómo vemos las situaciones desde nuestro punto de vista como aficionados. Escríbanos, recuerden podcast@mybike.com.com, y ahí ahí recibimos sus preguntas, sus inquietudes, todo lo que quieran que reforcemos y comentemos adicionalmente. Envíanos tus comentarios a nuestro correo electrónico y podrás participar por unas llantas Specialized.